señora Presidenta en funciones, honorable Pleno. Este es un voto muy difícil y nosotros como bancada hemos estado escuchando con atención los debates de las últimas dos sesiones, no para saber cuál va a ser nuestra postura, porque no es que estemos esperando para ver dónde sople el viento, para irnos con la mayoría, sino para entender de cómo cada uno de nuestras agrupaciones políticas entendemos la crisis en la que estamos ahora. Y para nosotros es muy importante empezar mencionando que ante la solicitud de prórroga de los poderes extraordinarios inherentes al estado de calamidad por tercera vez, la pregunta obligatoria es: ¿qué hizo el gobierno con estas capacidades hasta la fecha? Este Congreso ha otorgado, con la ratificación del estado de calamidad, las medidas extraordinarias de suspensión de garantías constitucionales de libertad de movimiento y de locomoción y la capacidad de realizar compras y contrataciones de manera expedita y ágil. ¿Cómo aprovechó el gobierno estas capacidades para fortalecer a la institucionalidad del Estado y a la sociedad para enfrentar una amenaza que se veía venir, porque estábamos seguros de que llegaría? Y vale la pena recordar lo que muchos colegas han mencionado, que cuando otorgamos por primera vez estas medidas a solicitud del Gobierno de la República, la pandemia estaba en sus inicios, el número de contagios era bajísimo, la amenaza era incipiente y en consecuencia lo que teníamos era la posibilidad como sociedad de prepararnos para enfrentarla más efectivamente. No vamos a repetir ahora los señalamientos que han sido ya suficientemente reiterados en torno al fracaso del Ejecutivo en fortalecer la capacidad de prevención y respuesta del Estado en términos de la protección de la salud y del bienestar económico de las y los guatemaltecos. No es que ignoremos el estado precario con que este gobierno recibió un sistema de salud que durante décadas ha sufrido de desfinanciamiento y desatención, o la falta de mecanismos de protección del empleo y asistencia para el empleo de los que padece nuestra sociedad, o de la falta de mecanismos de apoyo al empresariado, al que la crisis económica afecta directamente. Es que el gobierno ha sido incapaz de atender los objetivos establecidos en sus propios planes y programas de asistencia, a pesar de que este Congreso le ha dado, como nunca antes, los medios para hacerlo. Más de 11 millardos de quetzales mediante préstamos internacionales y nacionales, incluso usando medidas extraordinarias que nunca habían sido utilizadas anteriormente. Capacidades para restringir libertades de locomoción y de reunión que son necesarias para contener el contagio. Pero ha sido la combinación fatal entre las debilidades estructurales, producto de nuestro subdesarrollo, y un liderazgo que al más alto nivel de la administración, en el presidente Alejandro Yamatei mismo, ha sido errático en su incapacidad de proveer una dirección cierta, clara y fundamentada a los esfuerzos de instituciones y sociedad para poder enfrentar la pandemia. Ha sido hepático en su incapacidad de controlar sus emociones y orientar sus acciones por principios de racionalidad y estrategia. Ha sido autoritario en su pretensión de imponer en vez de convencer y en su actitud paternalista, discriminatoria e irrespetuosa hacia las mayorías del país, que son quienes más están sufriendo el embate de esta enfermedad y que no necesitan, señor diputado, que no necesitan que alguien venga a hablar por ellas, porque tienen su propia voz y hablan claramente y transparentemente.
Nada ilustra de manera más explícita las limitaciones de esta conducción política que las condiciones y las contradicciones en que estamos llegando al proceso de reapertura del país. Estamos actualmente en condiciones donde no se ha logrado desarrollar una estrategia sólida para el manejo de la pandemia, donde no se ha logrado desarrollar la capacidad diagnóstica suficiente para un monitoreo efectivo mediante la realización de pruebas, especialmente a nivel local. No se ha logrado fortalecer significativamente la capacidad de respuesta institucional para atender los casos que requieren atención hospitalaria y no se ha logrado hacer llegar eficaz y oportunamente la asistencia de emergencia a los sectores sociales y empresariales que lo requieren. Y todo esto cuando la pandemia se encuentra todavía en la etapa álgida del contagio. Resulta que en nuestro caso, y al revés de los países en donde estas medidas se han aplicado con éxito, la flexibilización de las medidas de emergencia no se realizan cuando la curva de contagios ya ha entrado en franco descenso, sino cuando se encuentran todavía en su fase superior. Porque apertura no es lo mismo que reactivación económica. No es reactivación económica cuando no existe una estrategia sanitaria claramente definida y dotada de los medios técnicos e institucionales para monitorearla, que impide que el país tenga que regresar a etapas de cierre. No lo es cuando no existe una estrategia financiera y económica que articule las capacidades que existen en la sociedad, el mercado y el Estado para relanzar la economía y aprovechar la oportunidad para construir un país más pujante, más justo, más solidario. Una estrategia que beneficie a los grandes, medianos, pequeños y microempresarios del país, a todos los y las trabajadoras formales e informales, a todos los sectores sociales y a todas las regiones del país, y no una que responda únicamente a los intereses de un pequeño grupo de grandes empresarios. En ausencia de estos elementos, se está haciendo una apertura en condiciones que nos hacen temer que en las próximas semanas y meses la pandemia no solo no se detendrá, sino que se prolongará y el número de contagios y de enfermos aumentará. Sin protocolos adecuados, ni capacidad de monitoreo y reacción suficiente para controlarlos, la apertura del transporte, de restaurantes, de centros comerciales y de lugares de culto, especialmente en localidades que se encuentran dentro de la luz roja del semáforo, están en riesgo de convertirse en nuevos focos de contagio. Y en esas condiciones, para evitar que se alcancen los peores efectos de una pandemia, se hará necesario que el Estado reaccione a estos nuevos brotes de contagio con medidas que le permitan limitar la movilidad dentro o entre ciudades y departamentos, reimponer cierres de horario, aislar lugares o regiones, cerrar actividades y sectores de actividad, imponer toques de queda nacionales o locales. Y estas son las capacidades que el estado de calamidad brinda a las autoridades para ejercer su responsabilidad, y no solo su responsabilidad, su obligación de proteger la salud y el bienestar de la población. Porque justamente ahora el gobierno de la República ha comenzado a desarrollar un discurso que comienza a deslindarse de esa responsabilidad. Declaraciones del presidente y de la ministra de Salud han colocado en las municipalidades y en los ciudadanos la responsabilidad de cuidarse de la pandemia y de atender su salud. Nosotros rechazamos esa pretensión. No para eso se le otorgaron los recursos multimillonarios que este Congreso aprobó hasta ahora. No para eso se le otorgaron las medidas especiales de los estados de calamidad aprobados hasta ahora.
El gobierno ha hecho un mal trabajo en la tarea que le corresponde y en las metas que él mismo se fijó por incompetencia gerencial y administrativa, por incompetencia de su liderazgo político. Pero el estado de capacidad no es cuestión de premio o castigo a su desempeño. El estado de calamidad no se otorga o se niega como voto de confianza a la capacidad de gestión de las autoridades. El estado de calamidad se otorga como medida de resguardo a la seguridad vital de los y las ciudadanas de nuestro país. Y es cuestión de la irrenunciable obligación que tiene el gobierno para hacerse cargo de las medidas de limitación de libertades, de movimiento y de reunión de los que depende la capacidad de controlar los brotes de contagio que, en las condiciones en que el gobierno ha escogido llevar a cabo la reapertura, se hacen inevitables. Quitarle esa capacidad al gobierno sería hacerle el juego a su pretensión de trasladar la responsabilidad a la sociedad, a los ciudadanos o a autoridades municipales completamente desprovistas de los medios técnicos, financieros y legales para llevar a cabo esta tarea. Nosotros no nos prestaremos a ese juego. Como Movimiento Semilla, nuestro compromiso con el bienestar colectivo y con los sectores más desfavorecidos de la sociedad nos obliga a exigirle al Gobierno de la República que cumpla plenamente con su obligación y que no le dé la espalda al pueblo en momentos trágicos para el país. Por eso, señora Presidenta, honorable Pleno, mi voto y el de mi bancada será a favor de la prórroga del estado de calamidad. Muchas gracias.